tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es estar una vez más conectado para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, como todos los días. Le pido que me ayude para que por su gracia sea un instrumento útil en sus manos. Que todos juntos encontremos las diferentes enseñanzas que el Señor nos quiere dejar a través de estas lecciones, y no solamente las encontremos, sino que las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la 9ª lección de este tercer trimestre del año 2024. Controversias en Jerusalén es el título de la semana, y la lección para este día: deberes terrenales y resultados celestiales. Centraremos nuestro estudio en Marcos capítulo 12, versos 13 al 27. Saben que los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, siempre estaban a la casa de Jesús tratando de sorprenderle en algo. Estaban tratando siempre de entramparle, siempre estaban procurando hacer algunas preguntas capciosas con la intención de que el Señor resbalara en alguna de ellas y tener el argumento para condenarle, para acusarle y condenarle, bien sea con el Imperio Romano o con el pueblo que le estaba siguiendo. En esta oportunidad, la controversia gira en torno a los impuestos. Se le acercan a Jesús. Y yo quiero que notemos el tono de adulación con lo que estos hombres se le acercan al Señor. Sabemos que tú eres un maestro bueno, sabio, alguien muy recto, alguien que siempre hace lo correcto. Mira cómo eran de salameros, de hipócritas. Por eso el Señor, o la Biblia dice, que el Señor reconoció la hipocresía de ellos. Ellos le preguntan, ¿es lícito pagar tributo al César, sí o no? Cada una de las preguntas que estos le hacían al Señor buscaban la forma entonces de entramparle de acuerdo a la respuesta. Si él decía, no es lícito pagar, entonces quedaba bien con el pueblo, pero condenado por el imperio. En ese entonces, rebelarse a pagar el impuesto era sinónimo de estar en rebeldía contra el imperio. Era sinónimo de estar en contra y era un delito grave en aquel entonces. Sería condenado automáticamente. Pero si respondía, claro que sí, tenemos que pagar el impuesto, entonces el pueblo que estaba hastiado de los romanos, el pueblo que no quería nada con este imperio, con este gobierno, entonces iba a condenar a Jesús como traidor de la patria. Iba a condenar a Jesús como el que traicionaba los principios que el pueblo tenía, traicionaba la ciudadanía. Así que el Señor, entendiendo la hipocresía y la trampa, dice la Biblia que pidió le entregara un denario. Y cuando le traen la moneda, él pregunta, esta imagen que está aquí, esta imagen que aparece en la moneda, ¿es de quién? Y tenían que contestar, del César. Era la imagen del emperador. Y él entonces dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mira qué sabiduría tan extraordinaria para responder. Y como dije en el día de ayer, debiéramos nosotros todos los días pedirle la sabiduría celestial al Señor para que cuando vengan estas preguntas que tienen un doble sentido, que tienen no el deseo de aprender, sino de entrampar, tengamos la sabiduría para responder tal y cual Jesús respondió. Dice la Biblia, termina diciendo que la gente se maravillaba de la respuesta, se maravillaron de la forma como él respondió. Pero hay varias cosas que tenemos que aprender de este lugar. En primer lugar, el Señor estaba enseñando nuestra responsabilidad como hijos de Dios
de respetar nuestros gobernantes, el respeto hacia quienes nos gobiernan. El apóstol Pablo recomendó orar por ellos, siempre y cuando no toquen entonces nuestros principios eternos, no toquen los principios bíblicos, porque si en algún momento los gobernantes tocaran, sean cuales fueran estos, tocaran los intereses de la Biblia, entonces la expresión de Pedro y Juan allá ante el Sanedrín tendría que ser también nuestra respuesta. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras esto no ocurra, nosotros debemos respetar a los que nos gobiernan. Esa es la instrucción divina, esa es la instrucción del Señor. Porque definitivamente así lo ha establecido Dios, orar por ellos, responder. ¿Sabe que los cristianos, oye lo que voy a decir mi hermano, oye lo que voy a decir mi hermana, los cristianos debemos respetar la ley de Dios, debemos respetar la palabra de Dios, debemos respetar lo que Dios nos dice, pero también estamos obligados por moral a respetar la constitución de nuestros países, a respetar la constitución de nuestros gobiernos. Un cristiano que entonces está respetando la ley de Dios, pero no respeta la ley terrenal, siempre y cuando, repito, no choque con sus principios, estamos actuando mal. Tenemos que respetar esas leyes también. Una vez que esto ocurre, entonces dice la palabra de Dios que se le acercaron los saduceos. Los saduceos eran la rama sacerdotal que, entre otras cosas, solo aceptaba los 5 libros de Moisés como inspirados. Todo lo demás que se conocía en aquel entonces como la Escritura, para ellos no era inspirada, no la respetaban, no la obedecían, no les servía. Solamente los 5 libros de Moisés. Aparte de esto, estos saduceos no creían en la resurrección. Para ellos, la persona vivía, moría y moría para siempre. No había tal cosa como una resurrección. Y con el ánimo de burlarse de esta creencia, le hacen una pregunta a Jesús. ¿Saben? La primera vez que yo leí esta pregunta, la primera vez que yo leí esta historia, estoy seguro que llegué a la misma conclusión que llegó Jesús y que llegan todos los que la escuchan o la leen en alguna oportunidad. Qué historia tan absurda, qué cosa tan inverosímil. Pero ellos la contaron con la intención de entrampar a Jesús. Un hombre se había casado, había muerto, el hermano se había casado con la viuda, había muerto, el hermano se había casado con la viuda. 7 hermanos seguidos se casan con la viuda y mueren, y ninguno deja descendencia. Y ellos le preguntan, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa? ¿Con quién va a estar? De los 7 con los que ha estado. Hay varias cosas importantes que quisiera en este momento dejar claro para comprender todo el mensaje. Había una ley allí en Israel para preservar la tierra, para que la herencia no se perdiera, que obligaba a los hermanos de un muerto a casarse con la viuda si ésta no había tenido hijos. Es decir, si una pareja se casaba, el hombre moría antes de que la mujer tuviera un hijo, quedara embarazada, tuviera un hijo. Era obligación del hermano casarse con la viuda, y el primer hijo que naciera sería considerado no hijo del papá, sino hijo del difunto, para que continuara entonces la herencia en las manos correctas. Y estos hombres presentan una historia terrible. Imagínense, la viuda negra, 7 mujeres, una mujer, 7 maridos, y todos mueren y ninguno le da hijo. Pues sin duda la historia estaba sacada de los cabellos. Pero Jesús le responde y le da una respuesta en 2 direcciones. En primer lugar, Él le dice, mira, en el cielo no va a existir el matrimonio como lo vemos ahora. Y
Esto ha traído algunas controversias. Yo tengo particularmente mi punto de vista con referencia a esto, pero no es el tema en esta oportunidad, ni me gusta tampoco tratarlo así públicamente, es mi creencia personal. Pero el Señor enfatiza que Él es un Dios de vivos. Cuando le dice, no has oído que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estaban muertos, pero Él seguía siendo el Dios de ellos, porque en algún momento, gracias a la misericordia, a la intercesión de Jesús, ellos van a resucitar. Así que aquí tenemos una noticia extraordinaria. La resurrección es cierta. La resurrección es verdad. Aquellos que mueren creyendo que Jesús es su Señor, que lo aceptan como Salvador, verán la gloria cuando Jesús venga por segunda vez. Gloria al Señor por eso. ¿Les parece que oremos? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la lección del día de hoy, por las enseñanzas impartidas. Permítenos vivirlas en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.